Bendiciones para todos. Qué gusto estar con usted en este segmento de Escuela Dominical. Este día tenemos un tema muy importante para toda la humanidad. Pero si usted está viendo este video, si usted está conmigo estudiando en este momento y aún no tiene seguridad, si usted todavía está dudando, si en su mente y en su corazón no hay una certeza de que usted es una persona salva, hoy vamos a hablar acerca de la salvación. Este tema es muy importante, muy necesario, y espero que podamos entonces desglosarlo y aprender estos puntos que nos ayudarán a comprender lo que la palabra de Dios quiere decirnos con la salvación. Oremos para comenzar. Padre Celestial, te damos las gracias por este momento en el que podemos estar juntos estudiando tu palabra. Queremos suplicar, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes, pueda darnos el conocimiento y el entendimiento de tu plan salvador en la vida del ser humano. Ayúdanos a poder comprender lo que tú quieres para la humanidad. Ayúdanos a poder llegar hasta ese momento en el que podamos tener una certeza de la salvación que tú quieres ofrecernos, que tú nos has ofrecido a través de ese sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros en aquel día en el Gólgota. Saliendo victorioso de la tumba, ahora podemos tener también nosotros la victoria sobre la muerte eterna, solamente si nosotros entregamos nuestro ser completamente a ti y hacemos de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Ayúdanos pues y guíanos para que podamos comprender y podamos escudriñar tu palabra, para que nuestras mentes se aclaren y nuestro corazón tenga esa firme esperanza que tú quieres darnos. Pues lo suplicamos todo, Padre, en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como ya lo mencioné, el tema de este día es la salvación. La salvación es un tema que a través de la vida del ser humano ha sido entendido de una manera equivocada. Se ha tratado de tener algún tipo de ayuda para poder obtener la salvación que solamente podemos obtener en Jesucristo. La idea central en esta lección es que Jesús hizo posible que seamos justos delante de Dios. Un equivalente a la salvación es la justificación. Y hoy en la lección vamos a poder comprender de qué forma a través de Jesucristo somos justificados ante Dios. Algo que antes de que Jesucristo viniese había tomado un rumbo diferente, pero siempre basado en un principio que hoy vamos a aprender. Los pasajes bíblicos que estaremos estudiando se encuentran en la epístola o la carta a la iglesia de Roma. Los Romanos se llama el libro, la carta, Romanos. Así que vamos a estudiar en el capítulo 3, los versículos del 20 al 28. Romanos capítulo 3, 20 al 28. Comencemos por ilustrar esta lección de esta manera. ¿Qué sucedería si usted intenta limpiar su vehículo o las ventanas de su casa o algún artefacto que es valioso para usted y que se ha ensuciado? Tal vez se ensució con lodo, con tierra. ¿Usaría usted un trapo sucio para poder limpiar ese artículo, ese vehículo? ¿O trataría de limpiarlo con algo, con un
con una tela que también esté limpia. Lógico, lo más correcto es utilizar algo limpio para limpiar aquello sucio, porque si usted trata de limpiar algo que está sucio con una tela que también está sucia, llena de tierra o de lodo, pues el trabajo no es bueno y será en vano. Siempre quedará de la misma manera. Así que, ilustrando eso, podemos entender que lo mismo sucede cuando nosotros tratamos de lavar nuestra propia maldad. Recuerde, la maldad fue impuesta en el ser humano el día que decidió creerle al diablo y no creerle a Dios. El día que decidió desobedecer a Dios. Ese día se le impuso entonces esa maldad. Y es ilógico tratar de que el ser humano limpie o trate de limpiar su vida para poder ser justificados delante de Dios. En nuestra naturaleza pecaminosa estamos perdidos, como lo estuvimos estudiando la semana pasada, y muertos por nuestras faltas. Dios le dijo al hombre: el día que comieres de ese fruto, de ese árbol, entonces morirás. Esa fue la sentencia. Pero el ser humano no quiso entender, no quiso aceptar y prefirió desobedecer a Dios. Fue algo voluntario. Nadie lo empujó como lo podemos observar cuando leemos la palabra, que el día ese momento cuando Dios llegó y le preguntó al hombre: ¿qué hiciste? El hombre le echó la culpa a la mujer. Y cuando Dios le preguntó a la mujer: ¿qué fue lo que hiciste?, ella le echó la culpa a la serpiente. El hombre voluntariamente, por su propia voluntad, cometió ese pecado que lo llevó a esa condición de una maldad que no puede ser quitada, no puede ser limpiada a través de todo lo que el ser humano quisiese o pudiere hacer. No podemos cambiar esa condición pecadora de nuestro corazón nosotros mismos. Por ello, así como buscamos a alguien que nos ayude cuando tenemos un problema que no podemos resolver por nuestra cuenta, debemos entonces acudir a quien puede resolver ese problema grave. La obra de Cristo en la cruz, la muerte que Él sufrió, el vituperio que Él tuvo que sufrir, la paga del pecado es muerte, dice el Señor en la palabra. Y entonces Cristo pagó ese precio por ti y por mí, por su amor y por su gracia, por ese regalo que no podemos, ni siquiera podemos hacer nada para obtenerlo. Dios, de su voluntad, está allí para poder dárselo al ser humano. Él ofrece ese perdón. Él quiere justificarnos y presentarnos delante de Él para poder disfrutar de una vida eterna, de esa salvación, de esa muerte eterna. La verdad es que si hasta este momento usted había pensado o de alguna manera alguien está tratando de hacerle pensar que haciendo algo bueno, algo que pueda quitar esa culpa, logrará usted recibir esa salvación, esa justificación, ese perdón, siento mucho decirle que no es así. No es ni porque estemos en pecado o porque no pequemos. No es porque tengamos algún tipo de ayuda de alguien. No, el único que puede justificarnos, el único que puede limpiarnos es Jesucristo a través de ese
precio que Él pagó. Pocos pasajes hablan de la salvación en términos tan claros y profundos como lo hace el pasaje que vamos a estudiar ahora en Romanos capítulo 3. Después de demostrar que los judíos no tienen ninguna ventaja espiritual que cualquier otro ser humano, ya que ellos también están perdidos, tienen una condición igual que usted y que yo. No es entonces porque ellos son judíos que pueden llegar a obtener la salvación. Ellos en el Antiguo Testamento tenían que creer en que en el momento que ellos pedían perdón por las faltas que ellos cometían y ofrecían ese holocausto, esa ofrenda a Dios pidiendo perdón, entonces, confiando en eso, ellos podían obtener el perdón. O sea que, como en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento, Cristo es la solución para ese problema tan grande. En los versículos que estaremos estudiando, se presentará al hombre como incapaz de encontrar la salvación y la libertad del pecado por sí mismo. El único remedio para el problema del pecado es la gracia salvadora de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Eso nos dice en los versículos 19 al 23. Y está accesible. Está allí solo para que la podamos obtener, sin que tengamos que hacer algún tipo de obra, algún tipo de sacrificio, algún tipo de algo que quisiera poder cambiar la condición. No se puede. Necesitamos el remedio que se llama creer en Cristo como Señor y Salvador. Entonces, eso nos lleva a la pregunta: ¿cuál es el mayor problema de la humanidad? Y usted podría determinar que el pecado, que la condición de estar perdido, es el mayor problema de la humanidad. Cualquier otra cosa tiene solución. Cualquier otra cosa fuera de eso podría solucionarse de alguna o de otra manera. Pero esa culpa, esa condición de pecador, no se resuelve sino solamente a través de Jesucristo. Así que vayamos entonces a la lectura que vamos a tener en Romanos capítulo 3, los versículos 23 y 24. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. La palabra de Dios dice de esta manera: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. No hay persona suficientemente buena, suficientemente capaz para que ese castigo que se impuso allá en el inicio de la historia del ser humano pueda ser anulado, pueda ser quitado. No existe persona lo suficientemente buena. No ha habido ni la habrá, a pesar de que hay muchas personas que a través de la historia han hecho cosas buenas. Pero aún así, ni esas personas logran obtener la salvación, que solamente Jesucristo puede dar a todo ser humano. El final del versículo 22 y el comienzo de este versículo 23 no podrían ser más claros
y enfáticos, porque no hay diferencia. O sea, no importa qué apellido usted tenga, la posición social, la edad, el comportamiento, la moralidad o el estilo de vida, todos hemos pecado contra Dios y hemos faltado a su mandamiento. No hay justo ni aun uno, dice Romanos 3:10, y todos son merecedores de la muerte y la condenación eterna. Aún esas cosas más virtuosas que una persona puede llegar a hacer no absuelven esa culpa en el corazón. El pecado de esa culpa no puede ser absuelto. La verdad es que la Biblia nos dice en Isaías 64, versículo 6, que cualquier obra buena nacida de naturaleza pecaminosa es como un trapo de inmundicia. ¿Recuerda la ilustración al comienzo? No podemos limpiar algo que está sucio con un trapo sucio. Y no podemos limpiar nuestro corazón, que está contaminado, que está lleno de inmundicia, con cualquiera de nuestras obras. Si usted pone en una báscula, si usted pone y pesa todo lo bueno que usted pueda hacer, todo lo bondadoso que podamos hacer en esta vida, y pone a Jesucristo en el otro lado de la báscula, siempre vamos a quedar cortos. Romanos 3:23 presenta al hombre decidiendo o diciendo más bien que está destituido de la gloria de Dios. La palabra destituido quiere decir que está privado de algo, que así resulta inalcanzable, que es inaccesible. Si usted regresa a Génesis, después de que el hombre y la mujer pecaron, dice la palabra de Dios que Dios los sacó del huerto del Edén y puso a un ángel con una espada de fuego para que no se acercara a nadie o volviera a ese lugar, a esa condición, a ese estado, y poder obtener y comer del fruto de la vida. ¿Sabe por qué? Porque nadie está apto, nadie puede regresar por ese pecado que está destruyendo la vida de todo ser humano. Tan inepto es el hombre que alcanzar la gloria de Dios es como que alguien tratara de cruzar el océano Atlántico o cualquier otro océano nadando. Va a llegar un momento en que esa persona, sus fuerzas van a caducar y terminará ahogado, muriendo. No hay forma. No es si solamente, como dice un canto, subiéndonos a la barca que es Cristo, que lograremos traspasar esas aguas de pecado que contaminan la vida del ser humano. Ni Pedro, que se creía tan buen seguidor de Jesucristo, logró mantenerse en el agua, ni siquiera por un segundo o dos, porque cuando vio alrededor de él y se atemorizó, ese temor es el temor que está en el corazón. Ese temor está bien arraigado en el alma. Es el temor de morir, de pasar a una condición de muerte eterna. Y eso es lo que debería de hacernos recapacitar es en el regalo tan apropiado para poder restaurar la condición de todos nosotros. Jesús hizo que lo que no podíamos hacer con nuestros propios esfuerzos
se pudiera llevar a cabo. Cuando Él cargó y murió en esa cruz y recibió todo el pecado del ser humano, la Biblia dice que su Padre lo abandonó, porque Dios es tan justo y perfecto y santo que no puede tener ni siquiera un momento cerca. Y terminó en ese momento despreciando a su Hijo por el pecado que se echó encima de usted y de mí. Entonces Jesucristo nos redimió. Es como cuando usted, no sé si usted se acuerda, en los tiempos de antes, que habían casas de empeño o personas en el vecindario, allí cerca de la casa, alguien que tenía bastante, suficiente dinero y usted estaba en una necesidad grave y tenía algo valioso y tenía que ir a empeñarlo. Esa persona le hacía un préstamo y solamente cuando usted regresaba con la exacta cantidad que usted había prestado más los intereses que se le imponían, que usted podía sacar ese artículo de valor. El ser humano estaba empeñado al pecado, a la muerte, y el único que fue capaz de pagar ese precio fue nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Él fue el único que al entregarse canceló esa cuenta que estaba con el pecado y con la muerte. El apóstol Juan vio una visión, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 5, 9. Él dice que vio la visión de los santos en el cielo, escuchó cómo adoraban a Jesús por habernos comprado. Cantaban un canto nuevo, un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Así que no importa si usted es asiático, si usted es negrito, si usted es salvadoreño, si usted es anglosajón, si usted es de donde usted sea, Dios puede otorgarle, Cristo puede otorgarle la salvación que nada ni nadie puede dar. La palabra justificación o justificado es un término legal que significa hacer justo a alguien por medio de un regalo, el regalo de Dios. Es decir, Dios de manera gratuita declara perdonados y libres de la condenación a pecadores que, aunque justamente merecen el castigo por su infracción, al ser redimidos por Jesucristo y haber pagado esa redención, ese precio grande de la muerte ante el pecado, entonces esas personas pueden llegar a obtener claramente ese regalo. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa palabra dádiva es regalo, un regalo que no merecemos, que no merecíamos. Por eso en Romanos capítulo 3, versículos 25 al 28, la palabra de Dios nos dice: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente.
Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores les hace justo a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. ¿Qué es necesario entonces hacer para que Dios nos otorgue o te otorgue la justificación? ¿Qué rol juegan las buenas obras en la vida de un cristiano? Bueno, los versículos 25 al 26 nos aseguran que Jesús es el único que pudo apaciguar la ira de Dios. Y el versículo 28 nos habla que la salvación es por fe, no por obras. Y por último, el versículo 27 nos dice que al ser un regalo de Dios, no tenemos de qué gloriarnos. No podemos levantarnos el cuello y decir que por nuestra propia fuerza, que porque nosotros pudimos hacer algo, entonces recibiremos la salvación. Hay una palabra muy importante entre todo esto. Es la palabra propiciación. La palabra propiciación quiere decir el medio personal por quien Dios muestra la misericordia, el acto mediante el cual se apacigua o se elimina la ira de Dios o se obtiene su favor. Esto lo encontramos en 2 de Samuel 21, 1 al 14. Dios ha puesto a nuestro Señor Jesucristo como la propiciación. Él es el medio personal. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino y nadie viene al Padre, sino solamente a través de mí. Dios entonces, como juez supremo del universo, no puede librar al hombre del castigo que merece por sus pecados hasta que haya obtenido el pago apropiado por la maldad del ser humano. De lo contrario, no sería justo, ya que toda falta merece una condena. Mire, si usted va en su vehículo y lo para el policía, yo escuché hoy que fui allá a El Salvador que le dan lo que se le llama ya una esquela, aquí le llamamos un ticket, le dan una multa o le dan le cobran una infracción, y si usted trata de sobornar o de convencer al policía, es que yo no sabía que tenía que hacer tal cosa, el policía podría decirle, bueno, para que te recuerdes la próxima ocasión, aquí está tu esquela. Y terminará entonces la persona con un pago que llevar a cabo, con una infracción. Y no va a poder absolverse hasta que cumpla la demanda que esa multa dice que debe de pagarse. Así es el ser humano. En la cruz, Jesús no solamente se entregó como el pago para redimirnos de la condenación y de la esclavitud, sino que hay algo más, algo increíble sucedió. Él se hizo pecado y maldición para que el peso entero de la ira de Dios, justamente designada como ese castigo por nuestra maldad, fuera puesta sobre él y así pudiera entonces morir en nuestro lugar. En una ocasión me ilustraron esto de esta manera. Imagínese que usted tiene que ir
al doctor, al dentista, digamos. Y la cita que usted tiene con el dentista es muy importante. Tienen que hacerle un trabajo en esa dentadura, en una parte de una muela, un diente. Y usted de repente no puede ir a la cita. Entonces me llama a mí y me dice, Edwin, ¿podrías ir a la cita donde el dentista por mí? Y yo le digo, ¿qué tengo que hacer? Solamente tenés que ir y el dentista te va a decir lo que hay que hacer. Entonces yo acepto, voy por usted y cuando llego, el dentista me dice, bueno, venga, pase por acá y me acuesta en la silla y me dice, abra la boca. Y entonces yo me asusto. Me dice, no, es que necesito revisar algo. Y entonces cuando revisa dice, oh sí, este es el problema. Y la respuesta es, tengo que hacer el trabajo en su dentadura. Pero yo no vine a eso, doctor. Yo vine solamente porque mi amigo me dijo que viniera. Sí, me dice, pero no se preocupe, no va a doler, todo va a estar bien. Y el dentista comienza a trabajar y trabaja tan intenso, de una manera tan intensa, que al final de cuentas yo termino doliente de mi cara por todo lo que hizo. Y cuando lo veo a usted, me dan ganas hasta de pegarle un golpe. Y la respuesta suya es, Edwin, gracias por haber ido al dentista. Mira, me dice, se me sanó el problema que yo tenía. Y yo me quedo admirado. ¿Cómo puede suceder eso? Y sabe, así sucedió con Jesucristo. Cuando Cristo fue clavado en la cruz, cuando Cristo fue golpeado, vituperado, cuando le metieron esos clavos en sus manos y en sus brazos, en sus pies, perdón, y cuando le abrieron el costado y terminaron poniéndolo en esa tumba, en ese momento, todo eso que Jesucristo estaba sufriendo, lo grandioso de todo eso fue que en ese momento nuestra culpa fue saldada, nuestro pago fue consumado. Y Jesucristo sabía todo lo que venía por delante. Y a pesar de lo que él sabía que le ocurriría, él decidió ir por usted y por mí y sufrir todo lo que sufrió con tal de que usted y yo podamos obtener esa salvación, esa redención que Dios puso a disposición de toda persona que entregue su vida a Jesucristo. La Biblia nos enseña que vendrán tiempos de refrigerio. Esa palabra se usa para describir o tener un alivio, para recibir un aliento o también para tener un consuelo. Esos tiempos de refrigerio pueden llegar a su vida cuando usted le diga sí a lo que Cristo hizo por usted y comience desde ese momento a dejar que el Espíritu Santo empiece a trabajar y hacer el milagro que Él llevó a cabo en el momento cuando pagó el precio por usted y por mí. Es común encontrar algunos grupos, algunas iglesias, algunas sectas que dicen que creen y enseñan el Evangelio de Cristo. Sin embargo, no todos enseñan que Jesucristo es el único camino que lleva a la vida eterna. Quiero hacerle una advertencia. No por mencionar la palabra evangelio quiere decir que se predica el camino de la salvación. Este es el tema vital, literalmente de vida o muerte, por lo que bien haremos en continuar estudiando en los próximos estudios todo lo referente a esas buenas nuevas,
a ese verdadero evangelio que Cristo vino a darnos, a predicar, y que de esa manera, al nosotros obtener esa bendición, también podamos compartirlos con aquellas personas que aún no tienen ese conocimiento y no han depositado su fe en Jesucristo como el único Señor y Salvador. Así que en esta semana practiquemos. Hagamos una lista de 2 o 3 personas a las que usted, si ya conoce a Cristo personalmente, o si ahora el Espíritu Santo lo movió a entregar su vida a Cristo, que desde este momento en adelante usted pueda hacer el esfuerzo por compartir esa noticia, ese evangelio, y darle a conocer a las personas de esa gran bendición que el ser humano puede recibir cuando deposita su fe en Jesucristo. Después, propóngase a hablar con estas personas a través de estos días. Invítelos a una iglesia donde se predica el evangelio de Jesucristo, donde se enseña verdaderamente que Cristo es la única solución para el problema más grave que el ser humano tiene. Acompáñele, llévelo. Si usted aún no se está congregando, busque una iglesia donde congregarse. No deje de estar poniendo atención a estos estudios y estar en contacto con nosotros a través de la palabra que predicamos, pero busque una iglesia, porque solamente allí va a poder desarrollar al máximo ese propósito que Dios tiene para su vida. Concluyamos entonces diciendo esto. Dios, por amor y gracia, lidió con nuestro problema de pecado por medio de esa obra redentora de Jesucristo, cuando Él se entregó a sí mismo como el pago por nuestra redención, cargando ese peso, esa culpa que cada uno de nosotros llevábamos. Y de esa manera, ahora el Señor ofrece el perdón, la justicia y la vida eterna a toda persona que se arrepienta y que reciba a Cristo como Señor y Salvador. Es necesario decir esas palabras, porque con tu boca tú confesarás, y eso te llevará al inicio de esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tú lograrás llevar a cabo obras que honren y glorifiquen el nombre de Dios, porque ahora las obras que tú harás van a ser por la obra que Jesucristo hizo primeramente en tu vida y en tu corazón. Recuerda, no podemos obtener la salvación. Nadie puede ganarse la vida eterna a través de obras sin que Cristo inicie la obra en el corazón de toda persona. Oremos entonces para terminar. Padre, gracias te damos por este hermoso estudio que ahora pudimos tener acerca de la salvación. Yo te suplico, Señor, por aquellos que estarán en este día conectados, escuchando la propuesta que tú tienes para sus vidas. Si aún ellos todavía no han tomado la decisión de entregar su vida a ti, te ruego que en esta ocasión tu Espíritu Santo redarguya y mueva ese corazón para que pueda hacer y tomar esta decisión, recordando que no es por nada de obras, cualquier cosa que nosotros podamos hacer, que lograremos establecer esa relación contigo, solamente a través de la obra redentora que tu Hijo Jesucristo ha hecho para que nosotros podamos obtener el beneficio. Te lo agradecemos, pues, nuestro Señor, y te glorificamos por esas vidas
que comenzarán a cambiar desde ahora. Así que si usted en esta ocasión, si el Señor lo movió para entregar su vida a Él, hágalo. Confiese. La palabra de Dios nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Dios quiere tener una relación contigo. Jesucristo quiere establecer esa relación, iniciar ese milagro que se puede llevar a cabo solamente a través de Él. Así que el Señor te bendiga y que Él te ayude para que puedas encontrar personalmente a Jesús y puedas otorgarle tu corazón a Él. Nos veremos en la próxima, si el Señor nos lo permite. Bendiciones.